Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Saint City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana, este día 2 de febrero, 6 de febrero de este año 2026, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Enviamos un saludo muy especial a toda la gente que se conecta con nosotros día tras día de diferentes lugares de Maryland, Virginia, Puerto Rico, del estado de la Florida, de Georgia. Saludo especial a Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y a toda la gente que día tras día se comunica con nosotros en esta sintonía espiritual llamada Cita con Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por un día más que nos regala, por la oportunidad de estar delante de su trono, de su presencia, porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita, porque para Él se complace en bendecirnos, Él se complace en protegernos, en guardarnos, sustentarnos cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios del cielo, y te pedimos que tu palabra en esta mañana sea propicia a nuestra necesidad. Gracias, Dios del cielo. Gracias por un día más para alabarte, un día más para bendecirte, un día más para adorarte, Señor, un día más para conocer tu santa, tu perfecta voluntad, Señor. Te pedimos que en esta mañana tu palabra, Señor, sea propicia, sea, oh Dios del cielo, llegando a lo profundo de cada corazón, Señor, haciéndonos comprender la altura, la anchura, la profundidad de tu gran amor y disfrutar, Padre Dios del cielo, de tu presencia y de tus ricas bendiciones. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo. Sí, tu palabra es nuestra medicina, tu palabra es nuestra guía, nuestro alimento, nuestro sustento, Señor. Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestra segunda parte de nuestro tema, cómo acercarse a Dios, cómo acercarse a Dios. Y estamos meditando en el Salmo 23, es el texto que hemos tenido, que hemos buscado para que Papá Dios nos hable por medio de su bendita palabra. Bueno, esta mañana pues vamos a continuar con esta segunda frase que dice: nada me faltará, como a mi pastor, nada me faltará. Hablamos de que las ovejas son animales que necesitan ser constantemente cuidados, constantemente guiados. Tal vez sea por eso que el creyente es como una oveja, comparado en varios pasajes de la Biblia como ovejas. El Señor nos compara como las ovejas. Sí, somos frágiles, somos muchas veces necesitados de ese cuidado, de esa guía, de esa voz que nos alienta. Y David como una oveja
que era cuidada por parte de su Padre, el Señor, él manifiesta su completa confianza en la bondad de Dios para seguir su caminar, para seguir todo lo necesario, tanto en el presente como en el futuro, porque este es un salmo, podríamos decir, de connotaciones eternas, porque cuántos años hace que David escribió este salmo y todavía sigue teniendo esa aplicación práctica, esa aplicación directa, esa aplicación sincera de saber de que en nuestra peregrinaje por el mundo nos comportamos como ovejas y que tenemos un pastor que nos cuide, que nos apacienta. Como vemos a lo largo de este salmo, la provisión de Dios, la provisión divina, incluye cosas tan variadas como el alimento, como la bebida, como el descanso, como la protección, la restauración, el acompañamiento, el aliento cuando no tenemos fuerza, cuando parece que todo está perdido. También se habla de la dirección, el consuelo, el gozo, la felicidad y la gloria, ¿sí? La gloria final, la victoria final. Todo este salmo, por eso es un salmo tan universalmente conocido, experiencia del escritor, del autor, que es David. Y recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Luego David fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este salmo, apoyado también en su experiencia, ¿cierto? En su vivencia como pastor de ovejas. El salmista percibe que el hombre tiene siempre necesidades más profundas que las del cuerpo, ¿sí? Porque las necesidades que tiene el cuerpo son visibles, son palpables, son cuantificables, y sabe que solo Dios puede satisfacerle esas necesidades. Nuestro mundo moderno, en el mundo en el cual vivimos, necesita darse cuenta urgentemente de este hecho. El hombre es mucho más que el cuerpo. El hombre es mucho más que el cuerpo. Tiene también alma y espíritu. Recordemos que ese es nuestro diseño. Apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Luego somos espíritu, alma y cuerpo. Esta es una verdad, y es una verdad que describe el diseño con el cual Dios nos creó, y pues nos habla también de la urgente y de la gran necesidad que tenemos de depender de Él, de cuidar cada una de estas tres dimensiones de nuestro ser. Y el mundo, mucha gente en el mundo ignora este diseño, ¿cierto? Y entonces se necesita que nuestro espíritu, alma y cuerpo pues interactúen de una manera armónica en nuestra vida para poder obtener esa vida abundante, esa vida con propósito que Dios vino a darnos. Nuestra cultura materialista y de consumo siempre van a fracasar al traer la felicidad al hombre, porque no tienen en cuenta estas dimensiones espirituales, sobre todo en la vida de las personas, y las ignora para concentrarse exclusivamente en lo que necesita el cuerpo. Y por eso la gente corre de aquí para allá y se esfuerza y trabaja y hace todo lo posible por satisfacer lo que necesita el cuerpo, lo que demanda el cuerpo y lo que supuestamente necesita el cuerpo, excediéndose muchas veces en el cuidado del cuerpo y volviéndose un culto prácticamente a la belleza, un culto al cuerpo. No quiere decir, porque la misma palabra del Señor nos manda a cuidar el cuerpo, a preservarlo, ¿sí? a cuidar el cuerpo, el alma y el espíritu de una manera integral, ¿sí? Porque le pertenecen a Dios. Y nosotros necesitamos entender
¿cierto? El mundo necesita entender ese diseño. ¿Cuántas personas en este mundo se encuentran como hijos de Dios, como hijos pródigos, como el hijo de la parábola del hijo pródigo? Allí en Lucas capítulo 15, verso 17. ¿Sí? Dice: yo aquí perezco de hambre. Mire la conclusión y la reflexión a la que llega este personaje de esta parábola que describe el Señor Jesucristo. Habla de este joven, ¿cierto?, que pidió su herencia, pidió parte de su herencia, lo que le correspondía como herencia a su padre, ¿sí?, estando su padre vivo aún. Y el padre le entrega y resulta de que este joven va a vivir la vida como a él le parece, llevado de su propio parecer, se dio gusto en todo, se rodeó de muchos amigos y le dio gusto al cuerpo, gusto al placer, gusto a sus deseos, hasta que se terminó completamente la herencia, ¿sí? Y ahí saca esa reflexión: yo aquí perezco de hambre, mientras en la casa de mi padre aún los jornaleros, los empleados, los criados tienen abundante comida y yo aquí me estoy muriendo de hambre. De la única forma de tener la vida de plenitud es volviéndonos a Cristo, volviéndonos a Dios. Por eso él reflexiona y dice: volveré a la casa de mi padre, volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero allí en esa parábola se refleja el gran amor de Dios, el gran amor del Padre, que cuando aún él venía lejos por el camino acercándose a la casa, el Padre lo observó desde lejos y el Padre inmediatamente salió a su encuentro, corrió a su encuentro, no a recriminarle, ¿sí?, sino a recibirle como hijo, porque nunca dejó de ser su hijo. Nosotros nunca dejaremos de ser hijos. Entonces decía él: yo aquí perezco de hambre, yo aquí perezco de hambre. Entonces la única forma de tener la vida de plenitud es volviéndonos a Dios. Solo en Él podremos estar plenos, en Él podemos estar completos. La vida de plenitud la encontramos en Él. La vida completamente, integralmente satisfecha en nuestra vida la encontramos solamente en Él. En Colosenses, vamos a buscar en la Biblia el libro de Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2. En el verso 9 y 10 de Colosenses dice allí la palabra del Señor. Se me hizo Colosenses. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice el verso 9: porque Él habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Dice que en Él habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él, dice, en Él fuisteis circuncidados, en Él fuisteis marcados, porque la circuncisión era una marca. Entonces dice allí que nosotros estamos completos en Él. Todo lo puedo en Cristo. Es en Cristo que encontramos la plenitud de la vida. En Cristo es que encontramos la satisfacción de nuestra alma. En Filipenses capítulo 4, 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que Él suplirá todo lo que nos falte. Luego, por eso vivimos en un mundo de personas, de gente llena de carencias, ¿sí? Llena de carencias a todo nivel, porque se busca llenar, satisfacer esas carencias en el mundo, apartados de Dios. Y recuerde, separados de Él nada podemos hacer.
¿sí? Separados de Él, nada podemos hacer. En San Juan 15, Dios nos habla acerca de la vid. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis conseguir. Entonces debemos grabarnos estas palabras en nuestros corazones. Y cuando lleguen los momentos de prueba, de dificultad, de soledad, ¿cierto? De persecución, recordemos esas palabras de David. El Señor es mi pastor. Cuando hablamos del pastor, es el cuidador, el proveedor, el que satisface, el que se preocupa por nosotros, el que nos defiende. Dice, nada me faltará, nada me faltará. La tercera frase habla de los lugares donde Él nos hace descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es saber de que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Él tiene planes de bien y no de mal para darnos a nosotros un final feliz, un final promisorio. Él tiene para usted y para mí lo mejor de lo mejor, ¿sí? Es muy importante que entendamos que Él tiene lo mejor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, en las tierras desérticas donde se transcurre esta historia, esta visión tan hermosa de David, en los desiertos de Judá, y el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar, caminar kilómetros y kilómetros por zonas áridas, por zonas secas y a menudo bajo los rayos inclementes del sol abrasador del desierto. Pero también conocía dónde estaban las fuentes de agua, los famosos oasis. Él sabía dónde estaban los oasis. Y él conducía al rebaño hacia esos lugares para preservar la vida de las ovejas. Conducir a las ovejas, ¿para qué? Para proporcionarles descanso, proporcionarles alimento, para proporcionarles agua limpia, agua fresca, ¿sí? Y entonces llevarlos a un ambiente de seguridad, un ambiente apacible. En lugares de delicados pastos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La Biblia hay que imaginarla, hay que no solamente leerla, sino como dejar que la mente, la imaginación nos lleve a estar en ese lugar. Entonces imagínense caminar por un desierto, por una zona árida, seca, bajo a temperaturas abrasantes. Y en ese momento, ¿usted qué desea? Cuando su boca se seca, cuando usted siente que ya desfallece, usted anhela llegar a un lugar de descanso, a un lugar donde haya sombra, donde haya agua fresca, donde usted pueda recostarse y descansar. Y entonces, en esos desiertos hay lugares muy especiales, que Dios es sabio. Sí, Dios es sabio y Dios conoce a la necesidad. Los beduinos y la gente del desierto pues tienen estos lugares especiales que son en el desierto, en manantiales que son fuentes de agua, donde hay palmeras, donde hay vegetación, donde hay manantial de agua. Esos lugares son especiales, los famosos oasis. Y eso es lo que usted quiere encontrar, es un lugar de descanso. Cuando la vida se torna árida, cuando el desierto se vuelve tormentoso, ¿sí? Es lo que se anhela. Entonces siempre es alentador saber que Dios conoce nuestra necesidad, que Él conoce nuestras circunstancias y las dificultades por las cuales atravesamos en la vida. Él conoce nuestra necesidad. Pero es importante que entender que podemos estar muy seguros de que en su tiempo nos conducirá en su sabiduría, en su bondad hasta su gracia que restaura, hasta su gracia
que repara completamente nuestra vida, que nos restaura completamente a su imagen. Entonces, en este descanso que los hombres buscan inútilmente fuera de Dios, hay una satisfacción. ¿Sí? Él nos ha creado para sí mismo. Él nos creó para sí, ¿sí? Para alabanza y gloria de su santo nombre nos creó. Entonces, qué importante que nosotros podamos comprender esta gran verdad que está aquí en explícita y explicada en este precioso salmo. Él nos ha creado para sí y vagaremos errantes hasta que encontremos en Él nuestro reposo. Decía una de las frases famosas de San Agustín, ¿sí? Nos has creado para ti, oh Dios, nos has creado para ti. Y andaremos errantes en desasosiego hasta que no encontremos reposo en ti. ¿Sí? Es decir, la vida fuera de Dios no tiene realmente satisfacción. Y esta verdad ha sido plenamente demostrada en la experiencia de hombres y de mujeres en todos los tiempos. Mire Job también, recordemos a Job, recordemos al mismo Salomón. Salomón que en su comienzo buscó a Dios, se humilló delante de Dios, reconoció a Dios y lo tuvo todo. Alcanzó a gloria, porque Dios le dio lo que él pidió. Él pidió sabiduría y ciencia para gobernar a su pueblo. Y aparte de eso, Dios le añadió riquezas y honra. Pero vemos que al final él se desvía, porque se desvió pues al placer, al tener tantas mujeres que influenciaron sobre su vida y finalmente en su epílogo de su vida, de su existencia, reconoce a Dios. ¿Sí? Por eso el discurso, allí en el final del discurso del predicador, allí en el libro de Eclesiastés, que es el mismo Salomón el que escribió este libro, ¿sí? Entonces él reconoce vanidad de vanidad, todo es vanidad, todo es vano, ¿sí? Y este es el todo del hombre, aprender a temer a Dios, el temor de Dios nos libra de caer en el egocentrismo, de caer en todos esos ismos que nos alejan completamente de él, el materialismo, ¿sí? El perfeccionismo, todas aquellas manifestaciones del espíritu del hombre que no está siendo controlado por Dios. Entonces, en este descanso que los hombres buscan inútilmente fuera de Dios, ¿sí? Realmente no hay satisfacción, como lo dice aquí en esta reflexión San Agustín. Recordemos la invitación que hizo el Señor Jesucristo: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Ahí está Él supliendo, ¿sí? El que entra por Él, ¿sí? El que entra por Él. Recordemos Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno entrare, ¿sí? Y alguno que por mí entrare, porque Él es la puerta, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos. La siguiente frase de esta hermosa obra de amor, de dependencia, que es el Salmo 23, nos dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. A lo largo de toda la peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel nunca le faltó ni ninguna de estas cosas, ni agua, ¿sí? Ni protección, ¿sí? Él los pastoreó. Recuerde que Dios le prometió a Moisés cuando Dios le da la orden
y le hace el llamado a liberar al pueblo de Israel. Y le dice al Señor, yo enviaré mi ángel, estará contigo. Mi ángel estará contigo. Y Moisés le dice, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Yo no voy a a cumplir esa misión. Mire, y el Señor le estaba prometiendo, mi ángel irá contigo. Pero para Moisés no era suficiente que el ángel de Jehová acampara junto a él. Y por eso él puso esa condición. Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no voy. Y Dios le promete, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces cuando el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso, entonces es saber de que nunca le va a faltar la compañía, el respaldo, la protección de Dios. Entonces, nunca le faltó ninguna de estas cosas, ¿sí? Ni aguas, ni reposo, ni guianza, porque el Señor iba delante de ellos, guiándolos. Cuando atravesaron el desierto, cuando atravesaron el Mar Rojo, el Señor iba, ¿cierto?, delante de ellos, mostrándoles el camino. Cuando llegaron al desierto, el Señor iba delante de ellos de día y de noche. De día iba convertido en una nube, una columna de nube que iba protegiéndoles de las inclementes temperaturas del desierto. Y en la noche iba delante de ellos como una columna de fuego para alumbrarles en las marchas por el desierto, marchas nocturnas en el desierto, y para protegerles del frío, porque los desiertos en la noche la temperatura desciende de una manera drástica. Se necesita abrigo, se necesita estar muy abrigado, ¿sí? Nosotros tuvimos la experiencia de subir al monte Sinaí hace ya muchos años, y el ascenso al monte Sinaí se programa para hacerlo en la noche, ¿sí?, en la madrugada, ya por el tipo 10, 11, 12 de la noche se comienza el ascenso al monte Sinaí para lograr estar allá a la madrugada y poder descender con temperaturas todavía frescas, ¿sí? Entonces el Señor iba delante de ellos como esa columna de fuego para calentarles y guiarles en las marchas nocturnas, porque ellos tenían que marchar también en la noche. Entonces el Señor envía, ¿cierto?, siempre esa protección. Él les envió el maná del cielo y el agua, ¿para qué? Para que ellos bebieran. Y el agua manaba de la roca, recordemos. Él les dio agua de la roca, del pedernal. Y Jesucristo pues es la roca eterna. Sabes de que en su gran amor Dios siempre tendrá cuidado de sus hijos. En Primera de Corintios, en el capítulo 10, versos 3 y 4, dice, y todos, vamos a leerlo desde el 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque habían bebido de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire, ahí está. Es maravilloso como el apóstol Pablo les recuerda: no quiero que ignoréis, no quiero que seáis ignorantes, no quiero que se olviden de esta verdad, de cómo Dios tiene especial cuidado de su pueblo.
de cómo Dios los guió, ¿cierto? Por el desierto, pasaron el mar, ¿sí? Fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿sí? El pan que descendió del cielo, el alimento espiritual. Entonces, eso fue una clara muestra, clara evidencia del cuidado del pastor que Dios tuvo con su pueblo, con el pueblo de Israel, a lo largo de toda esa peregrinación, ¿sí? Por el desierto. ¿Durante cuántos? 40 años. 40 años viviendo en condiciones adversas, pero nunca les faltó. Nunca les faltó la comida, la bebida y el vestido, ¿sí? Porque sus zapatos, dicen, no se envejecieron, no se rompieron. Sus vestidos no se envejecieron. El Señor los proveyó de vestidos. 40 años con la misma ropa. Como decía por ahí, con la misma ropa anda. Pero eran vestidos diseñados por Dios, ¿sí? Calzado diseñado por Dios. ¿Cuánto le va a durar a usted un par de zapatos? Por muy finos que sean, no le van a durar 40 años usándolo, porque es que si usted va a tener un par de zapatos 40 años guardados en un closet, pues sí, le va a durar mucho más. Pero aquí se trataba de calzado que ellos usaban a diario por el desierto, calzado especial, para que sus pies no se quemaran en las temperaturas, ni se enfriaran, ni se congelaran en las noches en el desierto, ¿sí? Entonces Dios siempre estuvo protegiéndolos, proveyéndolos, ¿cierto? Entonces, sin comida ni bebida el pueblo de Dios va a perecer, ¿sí? Y Dios nos invita a una y otra vez a fortalecernos en Él, en lugares de reposo, en la intimidad con Él, en el cara a cara con Él. Estos tiempos devocionales son para eso, para conectarnos a la fuente. Solo de esta manera podremos llevar ese fruto en nuestras vidas que le glorifiquen a Él. Nunca podremos descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y menguamos y apagamos y mitigamos la sed. Para esto es necesario entender siempre la voz de Dios, la voz de Jesús. En San Juan 6:35 él dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Entonces, hoy vemos también a muchos creyentes, a muchas personas insatisfechas, agitados y sin descanso, corriendo de un lado para otro, en un estrés que no tiene control. Y en estos casos el problema no es de Dios, no es que Dios haya fallado, no es que Dios haya mentido, haya faltado a sus promesas, no es que Dios haya fallado como padre, como pastor, sino que las ovejas se han alejado del rebaño, de la comunión íntima con Él. Entonces no es extraño que perdamos nuestro descanso cuando corremos de aquí para allá, ¿sí? Afanados y turbados como andaba Marta, la hermana de Lázaro, ¿sí? Siguiendo los caprichos de la fantasía de nuestro malvado corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Que la única forma de recuperar esa paz que hemos perdido es volviéndonos a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? El que viene a mí yo no le echo fuera, dice el Señor. Solo en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, nos dice el salmista. Así que mañana continuaremos con nuestra reflexión cerca de este precioso salmo de David. Saber de que
cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, cuando nosotros buscamos su presencia, entonces vamos a encontrar realmente esa plenitud, esa satisfacción que nosotros anhelamos y necesitamos siempre. ¿Cómo acercarse a Dios? ¿Cómo acercarse a Dios? El Salmo 23 nos describe la manera de cómo acercarnos a Dios, para encontrar en Él la satisfacción, para encontrar en Él la plenitud de la vida. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por hablarnos al corazón, por hacernos entender, Señor, oh Dios del cielo, el camino por el cual debemos andar. Gracias, Dios, porque así como estuviste con tu pueblo, Señor, estás con nosotros. Gracias por amarnos con amor eterno, por prolongar cada día tu preciosa misericordia, por satisfacer nuestra alma, Señor, por llenarnos cada día, Señor, de una esperanza bienaventurada, Señor, de que contigo, Señor, todo lo podemos, que en ti, Señor, estamos completos, Señor. Gracias, porque tú eres la fuente inagotable de vida. Tú eres la fuente inagotable de amor. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Síguenos hablando al corazón. Danos a entender, Señor, oh Dios del cielo, tus caminos. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Gracias, porque tú dices, venid a mí todos los que estáis cargados, que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Gracias, Dios. Gracias porque es un privilegio, Señor. Es una bendición, Señor, de saber que tenemos un Dios, un Padre, un pastor que nos apacienta, con ciencia y con inteligencia, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Gracias, Dios del cielo, porque en ti está la vida, la plenitud de la vida, y en tu luz veremos nuestra luz. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te pedimos que continúes hablando al quebrantado de corazón, que continúes hablando al que está afligido, el que piensa que todo está perdido. Permite, Señor, oh Dios del cielo, que cada hijo, hija tuya, Señor, pueda comprender por el Espíritu esta palabra revelada a David, Señor, el pastor, el dulce pastor, el dulce cantor de Israel. Gracias, Dios del cielo. Bendice, Señor, a tu pueblo en este día. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Te estoy invitando hoy a adquirir tu libro devocional y de estudio bíblico Camino, Verdad y Vida. Devocionales que despiertan el alma y alinean el corazón con el de Dios. Este libro es trimestral. Vas a tener devocionales de enero, febrero y marzo. Enero es el camino, febrero es la verdad y marzo es la vida. Camino para iniciar el año con propósito. Verdad para permitir que Dios sane a través de la palabra, te confronte y renueve tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones desde la verdad que libera. Y marzo es la vida para caminar en una fe viva, fructífera, constante, aprendiendo a vivir desde el Espíritu y no desde la rutina. Puedes adquirirlo en las tiendas de Amazon, Camino, Verdad y Vida. Este trimestre se siembra desde lo profundo, porque todo lo que se cultiva al inicio del año dará fruto en toda temporada. Adquiérelo ya.